de eso. Así que Dios bendiga mucho a los niños. Bien, vamos a ir inmediatamente a la palabra en el libro de Pedro. Libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Si lo ha encontrado, vamos a darle lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Soberano Rey, Dios de gloria, damos gracias, Señor, muchas gracias. Gracias damos porque usted ha sido tan bueno, tan maravilloso, Señor. Ha sido tan glorioso que ha procurado y ha producido en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted, Señor, es el que nos mantiene en este día acá, Señor. Señor, no podemos hacer nada, Dios, si su gracia, como cantábamos, Dios mío, no estuviese con nosotros. Agradecemos, Rey de Gloria, esa gracia derramada por la persona de su Santo Espíritu en nosotros. Ese amor, Dios mío, como dice Romanos, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor. Muchas gracias, porque a través, Señor, de ese Santo Espíritu que nos trajo, nos convenció de pecado, y hoy, Dios mío, a pesar de los años, podemos estar acá, Señor. Y no solamente estar, sino que también dar fruto, crecer y establecernos. Señor, bendiga su iglesia, bendiga su pueblo, bendiga, Señor, su palabra en nuestra vida, Señor, para que al momento de escucharla no solamente la podamos oír, sino también atesorar y al mismo tiempo practicar en nuestra vida diaria. Señor, gracias le damos por su palabra, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amado. Toma asiento. Glorifica al Señor. Amén. Amén. Bien. La verdad es que teníamos más o menos un título que generalmente tratamos de ponerle o hacerle algún tipo de énfasis cuando predicamos el mensaje del Señor. Y podríamos ponerle un título como el crecimiento evidencia de una vida saludable. Es tan importante el crecimiento en el Señor, es tan importante. Es más, si usted tiene un hijo y ese hijo en el transcurso del tiempo no crece, se mantiene de baja estatura, se mantiene quizás flaco, se mantiene de forma que no se ve saludable, usted inmediatamente se preocupa y corre, creo yo, al médico a ver qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando. No es normal, cuando hablamos del hombre natural, no es normal que un niño no crezca. Tiene algún problema de salud, algún problema en sus genes, y ahí se investiga la causa. Por lo tanto, inmediatamente suenan las alarmas cuando vemos a un niño muy pequeño que ya debería tener cierta estatura y se mantiene en el tiempo en esa estatura. Y suenan las alarmas en nuestra vida para decir, oye, algo está pasando con el niño. Le doy gracias a Dios porque en el caso mío no es así, en el caso de mis hijos por lo menos. Ustedes los conocen. Oiga, el más pequeño mide como 1,90, es grandote, y solamente a puro quaker. Es grande,
Así que no tuvimos el problema o la preocupación de decir, oye, los niños no crecen, nacieron grandes. Entonces, pero cuando uno ve que un niño no crece, se preocupa. La cuestión es que si esto lo llevamos al ámbito espiritual, generalmente cuando vemos que los niños en Cristo, ya hablando ahora de la iglesia, no crecen, como que no está esa preocupación. Y la verdad es que uno se tiene que preguntar y hacerse un autoanálisis. ¿Por qué no crezco? O medirse espiritualmente y saber, bueno, llegué al Señor hace cierto tiempo atrás y hoy día ya llevo cierta cantidad quizá de años y creo, o a lo mejor pienso que soy el mismo, no he crecido, no, como que no me he fortalecido, quizás siempre estoy ahí como dando la vuelta, como el pueblo de Israel en el desierto, viendo las mismas lagartijas, viendo siempre las mismas rocas, viendo siempre la misma tierra roja, y a lo mejor no ve crecimiento en su vida, entonces generalmente no hacemos ese autoanálisis, no crecemos, bueno, no crecemos, a lo mejor soy un enanito espiritual. Y la verdad es que la palabra nos dice que todos sin excepción, deberíamos crecer, todos. Y el texto que leímos dice que al querer beber la leche espiritual, que es la palabra de Dios, por ella tenemos que crecer para salvación. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de crecimiento. Y la palabra nos habla constantemente de la necesidad que tenemos de crecer. Siempre. Por ejemplo, yo no sé si están proyectando la palabra. ¿Sí? Vamos entonces a 2 de Pedro 3:18. Ahí está el proyectista o proyector, no sé cómo se le dice, acá en Chile. Nada. Segunda de Pedro 3:18. Es para que para que no nos perdamos. Dice el texto, antes bien, ahí está, antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia, y esto es clave, y en el conocimiento. Nosotros no podemos tener el mismo conocimiento de cuando llegamos al Señor. Las personas que llevan cierto tiempo en el Evangelio tienen que ser enseñadores de los que vienen llegando. Nosotros tenemos que ser discipuladores. Nosotros tenemos que ser y conocer las doctrinas fundamentales del Evangelio para aquellos que vienen llegando, nosotros poder adoctrinarles y así en conjunto, en comunión, poder crecer los unos con los otros. Eso es lo que produce un buen crecimiento o una iglesia sana, el poder crecer unánimes, juntos, en armonía. Crecer en la gracia entonces y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a Cristo sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer. Es un imperativo. Aquí la palabra crecer es un imperativo, es un mandato. El apóstol Pedro nos manda a crecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la forma de crecer. Tenemos que hacer todo lo que esté disponible, todo lo que esté a nuestro alcance para crecer. Yo podría hacer una pregunta aquí y podría hacer esta pregunta, decirle, ¿qué estamos haciendo, me incluyo, para crecer? Y sobre todo, crecer en la gracia y en el conocimiento. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice crezcan, el apóstol Pablo en Colosenses nos dice tienen que crecer. ¿Para qué? Para que lleven fruto en toda buena obra, tienen que crecer en el conocimiento de Dios. En la medida que yo voy conociendo más a Dios, es en esa medida en que voy creciendo conforme a su voluntad. Es en esa medida. Por lo tanto, en la medida que yo voy conociendo más la persona de Cristo, la persona de Dios el Padre, es en esa medida en que yo le sirvo de mejor manera. Cuando voy conociendo que Dios es el Dios santo, que Jesucristo es aquel que nos dio la vida, es aquel que transformó nuestro corazón, que cambió nuestro ser,
que hizo de nosotros, como decía el hermano que nos ministraba la alabanza, que Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos efectivamente muertos en nuestros delitos y pecados. Si todos los que estábamos acá no éramos blancas palomas. Hoy día parecemos blancas palomas, ¿cierto? Hoy día así como que incluso no levantamos mucho las manos cuando estamos adorando al Señor porque se nos pueden caer las plumas, no sé. Y la verdad es que cuando nosotros recordamos, que no es bueno recordar el pasado, pero cuando recordamos con la intención de saber de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos sacó, uno dice, Señor, dice, ¿por qué? Yo no debería estar acá. Yo recuerdo quién era. Pero el Señor, como no hace excepción de persona, el Señor hace lo que quiere con lo suyo. Cuando uno le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me escogiste? Porque quise. No hay otra respuesta. No es que Dios vio algo en ti, no. Cuando usted lee el libro Romanos capítulo 9 al 11, se da cuenta que el Señor escoge al que quiere. Y así dice el texto, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Él depende. Entonces empezar a cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué yo y Él no? Bueno, es resorte de Dios, la providencia de Dios, es la soberanía de Dios. Y Dios en su soberanía le escogió a usted, me escogió a mí. Por lo tanto, basta solamente conocer eso de Dios para alabarle, bendecirle. O sea, no hay que tener un vasto conocimiento para saltar de gozo y de alegría y agradecer a este Dios maravilloso. Primera de Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes. 1 Corintios 15:58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Se da cuenta que el énfasis es repetitivo, creciendo, creciendo, creciendo. Por lo tanto, si usted se incomoda, quizá hoy día recién está haciendo un autoanálisis y dice, oye, ¿verdad? Como dice el escritor de Hebreos, debiendo ser ya maestro, muchos de vosotros después de tanto tiempo, aún tenéis necesidad de leche. No es bueno, no es saludable. No es saludable que un niño, es saludable que un niño tome la leche materna, hasta el año, no sé. Ya después, hasta cierta cantidad de años, bueno que siga tomando su leche, su tarro nido, no sé. Pero ya cuando esa persona va creciendo, es joven, es adulto y se casa y todavía tiene que estar tomando leche, eso no es saludable. Ya hay un problema ahí. Es como dice alguien por ahí, tiene el problema de creerse Peter Pan, el viejito que nunca quiso crecer, siempre quiso ser niño. ¿Por qué? Porque ser niño es más cómodo. Y esa es la verdad. Es incómodo crecer porque el crecer te trae responsabilidades. El crecer, el madurar, te trae ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. Por lo tanto, la encomienda del Señor para hoy, para todos nosotros, es que tenemos que sí o sí crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Ahora, el texto áureo que leímos decía, desechando pues, así comenzamos, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos. Así comienza el texto. Por lo tanto, ¿qué nos da a entender esto? Que antes de crecer, uno tiene que despojarse de ciertas cosas. Recuerde que Dios no echa la basura debajo de la alfombra. Dios, cuando toma un alma, no es que esa alma que Dios toma para salvación le inserta algunas cosas buenas. No, lo que hace Dios con nosotros es hacer nuevas criaturas. Si dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son nuevas. No es que Dios añada un poco de bondad y toma la jeringa y le añade un poco de cristiano. No. Esa vieja criatura quedó en el pasado. El apóstol Pablo llega a una conclusión diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estar constantemente ministrando nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos soltar aquellos que nos pone cómodos. Nos cuesta salir de la posición del confort. Nos cuesta salir de aquello. Y cuando Dios nos quiere incomodar, cuando Dios nos quiere llevar al desierto para procesarnos y sacarnos como oro en el crisol, muchas veces no queremos. Pasó con Israel. Oiga, Dios los saca de Egipto con la intención de purificar a su nación, a su pueblo. Esa fue la intención de Dios. Entonces, lo primero que hace Dios cuando lleva a alguien para salvación, lo mete en un proceso. Porque cuando venimos nosotros del mundo, oiga, venimos con un olor a Egipto, pasado a camello. Camello. Algunos que tenían plata quizá en el mundo, camello de 3 jorobas. Y cuando el Señor nos trae del mundo, venimos con ciertas taras, venimos con ciertas mañas. Entonces el Señor lo que hace es procesarnos y nos mete, como dice alguien, a la escuela de los profetas, que es el desierto. Nos mete en la prueba, nos mete en su proceso, en su escuela, en la universidad del Señor, y nos empieza a procesar. Lo que hace el Señor una vez que saca al pueblo de Israel de Egipto les hace cruzar el Mar Rojo. Oiga, una vez que cruzan el Mar Rojo, oiga, gritaban con algarabía, María danzó, tocó los panderos, gritaba y glorificaba al Señor porque vieron cómo los egipcios se hundían en el mar y cómo ellos pasaron por tierra seca, pero bastaron solamente 3 días para que no tuvieran agua y empezaron a mirar a Moisés. Oiga, todo ese gozo, toda esa algarabía, toda esa alegría, el gozo de pasar por tierra seca en el mar, se fue inmediatamente bajo la prueba, bajo la dificultad, y comenzaron a mirar a Moisés. Moisés, dicen ellos, nos trajiste aquí a morir de hambre, de sed. Necesitamos agua. Y comienzan a reclamar hasta que Dios les da agua. Les falta pan, Dios les da el maná. Les falta carne, Dios envía codornices. O sea, Dios comienza a obrar en su pueblo, y la idea de todo esto era que el pueblo entendiese que su vida dependía 100% de Él. ¿Por qué? Como muestra un botón. Por ejemplo, cuando Él le envía a recoger el maná, le dice, recojan todos los días la porción adecuada para cada familia. No recojan más. Nos faltó el pillín que quería asegurarse. Falta de fe, porque esa es la realidad, falta de fe. Dice, puede que nos falte, así que sacó un poco más. Y eso que sacaron de más se agusanó. Lo más increíble de todo es que Dios les dice, pero el Shabbat, el día sábado, sacarán la doble porción, porque no deben trabajar en el día sábado. Y así lo hicieron, e increíblemente eso que sacaron de más no se agusanó. Por lo tanto, Dios estaba dirigiendo todo lo que los israelitas estaban haciendo. Dios estaba dirigiendo todo. El problema fue que los israelitas siempre dudaron de la palabra de Dios y no quisieron someterse a los preceptos de Dios, y por ese motivo, en vez de cruzar el desierto en 40 días, lo cruzaron en 40 años. Tuvo que morir toda esa generación para que Dios de una nueva generación levantara hombres
que fueran a conquistar la tierra de Canaán. Bueno, Dios, al igual que Israel, Dios a nosotros también nos procesa con la finalidad de hacernos crecer. Esa es la finalidad, hacernos crecer. No es que Dios sea malo. Y es más, cuando uno está en el proceso, cuando uno está en la prueba, uno tiene el error de decir, hermano, ayúdame a orar. ¿Por qué? Estoy en la prueba. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. ¿Por qué tengo que gozarme en la prueba y no pedir la oración? ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe lo que hace la prueba? Produce crecimiento. Cuando Dios nos procesa, comienza a accionar en nosotros lo que se llama la manifestación del fruto del Espíritu. Dijimos recién, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia. Por lo tanto, si la prueba produce paciencia, significa que Dios quiere ver fruto en nosotros. Por eso nos prueba. Por lo tanto, hoy día cuando usted crea que está siendo probado por Dios, gócese. Oh, el Señor me tiene en cuenta. Parece que el Señor me quiere ver crecer. Amén. Y es así. Dios nos quiere ver crecer. El texto dice, no hay crecimiento entonces sin verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 1 que leímos, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Esa palabra desechar se refiere a toda clase de rechazo. Es como sacarse de encima una ropa maloliente. Yo no sé cuántos son futbolistas acá. O cuántos juegan, cuántos hacen deporte, no tengo idea. O fueron también, sí. Cuando jugaron a la pelota, se sacaron después la ropa con la cual transpiraron mucho, ¿cierto? El Braulio me acuerdo que era bueno para la pelota. Lo dejábamos jugar porque era el dueño de la pelota, ¿no? No, y yo recuerdo que cuando uno jugaba, se sacaba la ropa después porque estaba toda transpirada, quedaba maloliente. Bueno, el texto nos dice, desechando pues, es como sacarse una ropa sucia, una ropa maloliente. El apóstol exhorta a los colosenses de la misma forma en el libro de Colosenses 3, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, pero ahora, dejad, abandonen también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, antes del crecimiento, antes de que el Señor empiece a obrar, nosotros tenemos que actuar sobre la marcha y empezar a despojarnos de estas cosas. Despojarnos de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, el cristiano se caracteriza en primera instancia por despojarse. Despojados del viejo hombre, despojados de la vieja criatura. Muchos esperan, cuando llegan al Señor, que Dios haga todo y nosotros practicamos lo que se llama la enseñanza del quietismo. ¿Qué es la enseñanza o la teología del quietismo? El quietismo es que el Señor me salva, yo me siento en mi silla reclinable y espero que el Señor venga por mi vida y no hago nada más, porque ya el Señor me salvó. No es así. Una vez que nosotros llegamos al Señor, inmediatamente nosotros empezamos a accionar. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y nosotros a través del trabajo, a través de los dones que Dios reparte a la iglesia y a través del fruto que vamos produciendo, vamos trabajando en la obra del Señor. No existe eso del quietismo, todo lo contrario. Nosotros tenemos que laborar, trabajar. Recuerda que el Señor reparte los talentos, uno le dio 5, 2, 1, y al que le dio 1, cuando vino a buscar,
la recompensa de aquello, el Señor dice, ¿qué hiciste con lo que te pasé? No, es que tuve miedo, es que mira, es que aquí, que allá. Flojo, le dice, negligente. Por lo tanto, el Señor espera de nosotros que accionemos, que trabajemos, que actuemos de acuerdo a la salvación que Él nos ha otorgado. Por lo tanto, tenemos que desechar, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Una vez que nosotros desechamos aquello, una vez que nos vamos limpiando, nos vamos purificando para el Señor, vamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios, van saliendo esas cosas que eran taras en la vieja vida, en la vida pasada, con la vieja criatura. Ahora que el Señor nos ha limpiado por su palabra, comenzamos a actuar, comenzamos a accionar, comenzamos a dar fruto en su presencia. Dice, todo corazón regenerado anhela la palabra de Dios. Todo corazón regenerado. Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando del sinónimo de un nuevo nacimiento. Eso es la regeneración. El nuevo nacimiento. Lo que se llama, bueno, no va al caso de decirlo, pero es el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir palingenesia? Es una palabra que dice, viene del Génesis, que dice del principio o nacer de arriba. Recuerde que Dios nos hace nacer. El libro de Juan capítulo 1, el versículo 11, 12, dice que el Señor vino a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no fue voluntad suya ni mía, no fue voluntad de carne, no fue voluntad de varón, fue voluntad netamente de Dios. O sea, de Dios viene el nuevo nacimiento. El Señor le dice a Nicodemo, oye, ¿quieres entrar al reino? Sí, por supuesto, ya, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer? Esto es imposible, por supuesto. Si lo que es carne, carne es. Tú no puedes generar un nuevo nacimiento. Esto viene de Dios. Amén. Es imposible, humanamente es imposible el nuevo nacimiento. Esto viene netamente de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos regenera, produce en nosotros un nuevo nacimiento, se nota. ¿Sabe por qué se nota? Porque los regenerados o los que han nacido de nuevo, ¿saben lo que anhelan? Anhelan la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que produce el crecimiento. No hay otra forma. Es la palabra de Dios que produce el crecimiento. ¿Y qué dice el texto? Versículo 2. Desead como niños recién nacidos. Oiga, ahora que tenemos una nieta, es diferente los nietos, es diferente a los hijos. Yo ahora lo estoy experimentando. Uno a los nietos como que los funde y no tiene la obligación de disciplinarlos. Uno los funde, los deja llorando y los deja. Y se va nomás. Y ahí queda mi hijo, ya venga para acá. Y yo le digo, oye, por favor, disciplina a esa niña. ¿Cómo se puede estar llorando de esa forma? ¿No? Y yo veo a mi nieta. ¿Por qué digo esto? Porque ya mis hijos ya están grandes. La menor, que es la Steffi, que se quedó justamente trabajando ahí en la casa, estudiando. Ya son 16 años. Tiene 16 años. Se me olvidan de repente los años. Creo que tiene 16 años. Creo que se llama Stephanie. Ya hace 16 años que no criábamos nada. Entonces viene esta nieta y yo quedo sorprendido porque la niña cuando quiere tomar leche, oiga, hace un escándalo. ¡Guau! Y se van a llorar. Yo le tiro agua en la cara y sigue llorando. Desesperada por la leche. Mire, aquí el texto dice, desead como niños recién nacidos. ¿Usted ha hecho escándalo? ¿Usted ha anhelado de esa forma como un niño recién nacido? ¡Oh, quiero la palabra! Nuestra vida sería muy diferente. Porque es muy bueno alabar a Dios. Justamente como decía nuestro hermano que nos ministraba, es bueno alabar a Dios, es bueno cantar al Señor, pero eso no produce crecimiento.
El crecimiento viene por la palabra. Nos alegramos en el Señor. Es más, Efesios dice que cantar a Dios en vuestros corazones. Alabar a Dios en vuestros corazones. O sea, el cántico surge primeramente en el corazón. Y una vez que ya el corazón está entregado a Dios, ahí recién yo puedo alabar a Dios, adorar a Dios, con esa libertad que Dios se merece de un corazón agradecido. No sacamos nada con presumir alabar a Dios de la boca para afuera, sabiendo que el corazón está en otro lado. No, la alabanza primero se crea acá. ¿Y cómo yo voy a alabar a Dios si no tengo idea qué hizo Dios por mí? Entonces, cuando yo me dedico a estudiar este maravilloso libro, me doy cuenta de todas las maravillas de Dios. ¡Cuán grande es Dios! Me doy cuenta que, como decíamos hace un rato, estábamos tan perdidos, hermanos, tan perdidos. Estábamos tan apartados. Es más, dice el texto que estábamos sin Dios y sin ley en este mundo. Por mucho que usted a lo mejor hubiese, no sé, ido a la Virgen del Carmen en alguna ocasión, que haya salido a lo mejor a adorar a algún santo por ahí, usted estaba totalmente perdido. Yo estaba perdido. Más, cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 5, dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Significa que éramos enemigos de Dios. Y usted puede decir, pero si yo nunca renegué en contra de Dios. Sí, le escupimos. ¿Cuándo? En la cruz, cuando estaban abofeteando al Señor, cuando lo estaban clavando a esa cruz, cuando le estaban poniendo un lanzazo en su costado, ahí estábamos nosotros porque éramos de la descendencia de Adán. Recuerden que todos los que nacieron en Adán, todos pecamos. Todos los que venimos de Adán pecamos. Por lo tanto, quizás no pecamos a la manera, dice el apóstol Pablo, a la manera de la transgresión de Adán, pero éramos pecadores. Y uno dice, uy, si yo hubiese nacido en el tiempo de Cristo, lo hubiese adorado. No, también lo hubiésemos crucificado. A no ser que Dios hubiese transformado nuestra vida y hecho de nosotros nueva criatura. Es la única forma. Pero éramos parte del montón. Y allá afuera, ¿cómo nosotros deshonrábamos a Dios? Cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe. No, si yo nunca renego en contra de Dios. El hecho de darle la espalda a Dios, cuando Dios hace el llamado, cuando tú escuchas una predicación, una palabra que te invita a venir a Cristo y nada, estás desechando a Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero la palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz. ¿Sabe qué significa ser enemigo de Dios? Justamente, terrible. ¿Cuán terrible es caer en manos de un Dios vivo? Oiga, ¿y qué le costaba a Dios? ¿Por qué Dios no nos aniquiló? ¿Por qué Dios no nos cortó antes de conocerle? ¿Por qué Dios no nos eliminó del mapa antes de conocerle? Por pura misericordia. Pura misericordia. Por lo tanto, cuando uno va entendiendo estos conceptos, estos principios bíblicos, oiga, uno dice, oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque perfectamente podría haberme apartado, haberme muerto sin conocerle y ahora estaría eternamente perdido, sin Dios, por la eternidad. Lo más terrible del infierno es que vas a estar sin Dios por la eternidad. No hay vuelta. Pero hoy estamos acá. Hoy estamos acá. Por lo tanto, el hecho de desear la palabra de Dios, el hecho de anhelarla, es para justamente cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando pasas un proceso, cuando vives tu vida día a día, ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde sea, tú puedas alabar a Dios en ese lugar. Y la alabanza a Dios, la adoración a Dios, no tiene que ver con un cántico, con una alabanza en sí, con una melodía. La adoración a Dios tiene que ver con la vida. Es la vida.
Eso adorar es en espíritu y en verdad, no tiene que ver con una alabanza en sí, con una melodía musical. La adoración a Dios tiene que ver con la vida entregada en las manos de Dios. ¿Qué dice el libro de Romanos 12:1? A ver si me puede ayudar porque no lo tengo acá en el bosquejo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional tiene que ver con pensar lo que hacemos constantemente en la vida. Usted sabe que somos morada de Dios en el Espíritu. Dios, imagínese qué maravilloso saber que Dios está en mí, está en usted, que donde nosotros vamos, llevamos a Dios. Por lo tanto, cuando usted va al banco y se gana en la fila y comienza a reclamar, oye, ya, pues más rápido. Está Dios ahí. En vez de callar, usted es un receptáculo, somos morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en nosotros. Y nosotros podemos llevar a Dios a cualquier parte, si bien esto es solamente una figura, es figurativo. Es una metáfora. Sabemos que Dios habita en todo lugar, pero Dios está dentro de nosotros también. Por lo tanto, cuando yo digo adorar a Dios, y lo digo porque es mi vida de adoración, todo lo que hago es adoración a Dios. Cuando estoy en el trabajo, si bien no estoy cantando Señor, porque estoy soldando, a mí me pagan por trabajar, no por predicar. Me pagan por estar soldando, armando unas puertas, no por estar evangelizando. Evangelizar es para otra ocasión. Si tengo para dar testimonio, lo doy. ¿Y cómo doy testimonio? Llegando temprano, teniendo sanas conversaciones, interiorizándome quizás de los problemas en el momento quizás de la colación, interiorizándome los problemas que tienen compañeros para orar por ellos. Estoy adorando a Dios. No he escuchado ningún cántico, pero estoy con mi vida adorando a Dios ahí, en el trabajo. Llego temprano, me voy de lo último. Eso es adoración a Dios. Por lo tanto, cuando Dios te ve, cuando Dios me ve, dice, he aquí un verdadero israelita. Este es de los buenos. Porque es verdad, o sea, en la iglesia, cuando nos reunimos todos y adoramos al Señor, todos somos, comillas, buenos. Todos estamos adorando y estamos ahí conectados en el Espíritu, todos conectados. La cuestión es que nuestra vida en sí debe manifestar adoración. Hermanos, os ruego por las misericordias. Así que, mire, esa frase es clave. Así que, eso da a entender, es como decir, no sé, a ver, le digo a mi hijo, hijo, mira, te compré un PlayStation. Así se nombra, señor, PlayStation. Es que los gringos se me sale solo. Te compré un PlayStation, te compré, no sé si existe Nintendo, te compré zapatillas, te compré una cama nueva, te compré lo que tú querías. Así que tienes que hacer el aseo. El hijo, después de ver todo lo que le compré, va corriendo a hacer el aseo. Aquí el apóstol Pablo cuando dice, así que, este es el capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo del capítulo 1 al capítulo 11, esos 11 capítulos, ¿sabe lo que es el apóstol Pablo? Es demostrar teológicamente todo lo que Dios hizo, primeramente, que el mundo estaba perdido, que todos tenían que ser condenados, los judíos y los griegos. Después viene la justificación en el capítulo 3, por ejemplo, él dice, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Y el capítulo 4 empieza a hablar de Abraham, el capítulo 5 comienza a decir que somos justificados por la fe, el capítulo 6 empieza a hablar que ahora estamos muertos en Cristo y hemos sido bautizados en Él, el capítulo 7 dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en este sentido, con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne a la ley del pecado, diciendo, y ahora estoy sirviendo a Dios porque ando en el Espíritu.
El capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y el capítulo 9 al 11 habla de Israel que ha sido dejado de lado para que los gentiles tengan salvación. En base a todo eso, hermanos, os ruego por esa misericordia, presentad vuestro cuerpo. Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, sabiendo todo eso, ¿cómo no yo voy a tirarme a la parrilla, por hermano? Claro, en la antigüedad presentaban los sacrificios que eran animales. Ahora el apóstol Pablo dice, no, ya no más animales, porque Cristo ya vino y Él fue el perfecto sacrificio. Ahora, tírate tú. Sí. Ahora me toca a mí. No para alcanzar algo, porque ya lo alcancé en Cristo, sino que ahora, gracias a esa misericordia de Dios, lo que tengo que hacer constantemente y diariamente, presentar mi cuerpo. Señor, aquí está mi vida. Y voy al trabajo, Señor, aquí estoy. Y voy al banco, Señor, aquí estoy. Y voy a la feria, Señor, aquí estoy. Eso es adoración. Esa es la perfecta adoración. Ese es el culto racional. No es el culto que nosotros celebramos acá, que es maravilloso. Pero el culto racional es lo que hace uno individualmente, interiormente, personalmente. Pero nada de esto se puede lograr si primero la palabra no mora en nosotros abundantemente. Porque desconoceríamos todo esto. Por lo tanto, en base a ello, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Oiga, es un imperativo, desead. Manda a los creyentes a desear algo con fuerza. Por ejemplo, el deseo que siente una persona cuando tiene hambre. En alguna ocasión de repente uno ha tenido hambre, no sé, el otro día salimos con mi esposa y volvimos y teníamos un hambre. Fuimos a visitar, no me acuerdo dónde fuimos y volvimos. No recuerdo a quién fuimos a visitar, que no nos dieron nada. Nada. Oh, están grabando. Oh. Es broma. Es broma. Hermana, es broma. Estaba rico. No, y llegamos con un hambre, con un diente. Oiga, y uno cuando llega con hambre, uno llega golpeando la olla, abriendo el refri. Aló. Nada. Cierra, destapa la olla. Y es increíble que uno la destapa de nuevo, como que si de arte mágica sale algo así. La abre, la cierra, después la vuelve a abrir por si acaso. Oiga, un hambre desesperado. Se imagina, la Biblia. ¿Dónde dejé la Biblia? Se imagina. ¿Por qué tan desesperado por la Biblia? Es que tengo que leer. La necesito. Eso es desear. El anhelo y la pasión que siente un esposo cuando no ve, por ejemplo, a su esposa durante días. Yo me pierdo unos días por ahí haciendo otras cosas y cuando llego a la casa quiero ver a mi esposa, abrazarla, besarla y otras cosas que no le voy a decir a usted. El deseo intenso que tiene un padre cristiano para que su hijo incrédulo pueda conocer al Señor. ¿Quién no anhela que su hijo llegue a los caminos del Señor? ¿Quién no anhela eso? Aquel que a lo mejor está fuera, uno ora quizá, está, no sé, preocupado, ¿dónde estará mi hijo? Y anhela, pero con todo el corazón, que su hijo llegue a los caminos del Señor. Bueno, el deseo del niño por la leche materna es más fuerte que todo eso. Es más fuerte. O sea, ¿sabía usted que la leche materna transmite vida? Es vida. Es más, dicen que a los niños, ni siquiera a los recién nacidos, ni siquiera hay que darles agua. La leche contiene todos los nutrientes, todo lo necesario para que esa criatura crezca saludable. Por eso el ejemplo es: desead como niño recién nacido. No dice niños de 2 años, 3 años, no, dice recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Debe existir entonces este fuerte deseo en todo verdadero creyente por alimentarse de la palabra de Dios,
ya que por ella viene el crecimiento espiritual. Muchas gracias, hermano. No podemos ser los mismos que éramos cuando llegamos. O sea, si uno se analiza, la verdad es que a lo mejor no somos lo que deberíamos ser. Quizás no somos lo que deberíamos ser. A lo mejor estamos por debajo. Pero tampoco somos los mismos que cuando llegamos. O sea, si yo llegué al Evangelio el 2000, el 98, 1998, el 2000, póngale, ya han pasado 24 años, no puede ser el mismo durante 24 años. Algo tenemos que crecer. Esa es la idea. El problema es cuando nos mantenemos en el mismo trote, de la misma forma durante mucho tiempo y no se produce el crecimiento. Por lo tanto, tiene que haber un anhelo. Si queremos crecer, tiene que haber un anhelo por la leche espiritual no adulterada, porque es la única forma de crecer para salvación. Romanos 7:22, mire lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me deleito. Esa frase, me deleito, es como, oiga, no hallo la hora de leer, no hallo la hora de estar constantemente en la presencia del Señor para estudiar su palabra, porque es una delicia, es un deleite. Este deleite se compara con cuando una persona está acalorada. Mire, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos que ir a hacer un trabajo en Cauquenes, se compró un terrenito por ahí y se tuvo que ir a cercar. Y cuando nosotros fuimos no había agua, no había baño, no había nada en un sitio eriazo y había que poner polina, alambre púa, todo eso para cerrar. Y mientras trabajamos, hermano, una calor increíble. Y lo único que llevamos fueron unas botellas, unos bidones chicos de agua y un toldo. Oiga, y cada vez que íbamos a trabajar nos ganábamos a pleno sol trabajando y de repente cuando ya uno ya estaba así como viendo, no sé, palmera, ya estoy mal. Porque no había nada. Uno empieza a ver visiones, ya mucha la calor y uno llegaba debajo del toldo, ahí estaba la provisión. Un vasito de agua no, porque había que hacerla durar. Oiga, y un deseo de tomar esa agua, un anhelo de llegar al toldo. O sea, el toldo era como el lugar de refugio. Era como para el rey David la cueva de Adulán. Podríamos haberle puesto la cueva de Adulán al toldo. Y llegar al toldo, o sea, nosotros andábamos trabajando por allá y ya te daba sed, estaba acalorado, rojo, transpirado, y mirabas para el toldo. Oh, ahí está la salvación. Y uno corría para el toldo y llegaba y sacaba el agüita para adentro. Oh, espectacular. Ese anhelo, lo que dice aquí, porque según el hombre interior me deleito. Ese deleite es exactamente lo mismo. Me deleito en la ley de Dios. O sea, como la ley de Dios, la palabra de Dios, es como un refrigerio. Me alimenté de la palabra de hoy día. Oh, qué rico. En cambio, algunos como que es como la comida que no le gusta. Le hace el arroz con el típico, el pimentón, le echa de todo y el regodión le empieza a sacar las cosas. Y empieza a apartar. No es tanto el anhelo, parece. No le gusta mucho. ¿Sabe qué? ¿A qué se parece esto? ¿Con qué podemos compararlo? Es con lo que el Señor predicó en el Sermón del Monte cuando Él dice, comienza el sermón y en el capítulo 5, me parece que el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice eso, podría haber dicho, no sé, bienaventurados los ricos en espíritu, o sea, los que tienen espíritu, bienaventurados los que quieren buscar de Dios. No, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los mendigos espirituales. Bienaventurados aquellos que tienen necesidad de Dios, porque de ellos es el reino. Claro, esto es lo mismo que si llega una persona y supuestamente anda en busca de Dios, ¿sí?
pero por favor pase. Y la persona viene y tiene supuestamente necesidad, y usted ve que está mirando el coro y pone unas caras. Mira, no sé, al que dirige y pone otra cara. Y después uno le dice, hermano, ¿cómo le pareció? No, mire, fallaron en 2 notas. El predicador gritaba mucho. ¿Tendrá necesidad de Dios? No. No hay necesidad. Si hay un mendigo en la calle y ese mendigo viene, se acerca a su casa y tiene hambre, y usted viene y lo único que tiene es un pan, pero no tiene nada para el pan. Y el mendigo viene, el andrajoso viene y lo toma y lo abre y dice, ¿y nada para el pan? ¿Tendrá realmente hambre? No. Por lo tanto, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque el verdadero pobre, cuando ve que Dios lo salva, esa persona no mira casi se equivocaron en las notas, esa persona no mira casi el pan tiene algo para comer, no, esa persona se abalanza sobre Dios, porque tiene mucha necesidad, mucha hambre. Bienaventurados nosotros los mendigos espirituales, bienaventurados nosotros los pobres en espíritu. Hay de aquellos que se creen algo, aquellos que se sacian a sí mismos, hay de aquellos que piensan que tienen un gran espíritu. No, todos los días somos pobres espirituales porque todos los días dependemos de Dios. Todos los días. En la dependencia de Dios. Y en base a eso nos deleitamos en su ley, nos deleitamos en su palabra. Es como el Salmo 1 cuando habla del hombre bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 que tengo anotado acá dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Oiga, qué increíble, qué anhelante saber que la palabra de Dios debería ser nuestra delicia. Que si no tengo una Biblia, debería comprarme una Biblia. Oiga, de repente tenemos tecnología y no es malo tener la Biblia aquí en el celular, pero de repente, oiga, ¿usted tiene Biblia? No, no tengo Biblia. ¿Cuánto cuesta ese celular? 500 lucas. Y no tiene Biblia. Y no tiene Biblia. Vaya a la librería y cómprese una Biblia. Es que es tan cara, pastor. ¿Cuánto cuestan? 10.000 pesos. 10.000 pesos y el celular 500.000. No, que ahí en el celular meto más estudios, sí. ¿Dónde estudia usted? En TikTok. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Sabe que recuerdo cuando recién conocí al Señor, el año 98, yo trabajaba en otra empresa allá en Los Espejos, una empresa que se llamaba Eiffel, creo que todavía existe. Y yo recién convertido al Señor, recién fresquito, salido del horno de la salvación, apenas llegué allá, conocí a unas personas, un maestro ateo, y otro maestro se me acerca y me dice, ¿usted es Francisco? Sí, le dije. ¿Usted es cristiano? Sí, le dije yo. ¿Y cuánto tiempo ya en el evangelio? No, meses, recién estábamos hace poco, y me regaló un Nuevo Testamento. Y como yo tenía unos bolsillos aquí en el lado del pantalón, me metía el Nuevo Testamento aquí en el bolsillo. Oiga, el Nuevo Testamento, las veces que tenía la posibilidad, no sé, ir al baño unos minutos, sacaba el Nuevo Testamento, lo leía y salía del trabajo y leía el Nuevo Testamento, esos de los Gedeones, esos azules. Oiga, después estaba ancho así. El anhelo de comer la palabra de Dios. Pero no fue un anhelo, el pastor que espiritual, no, es un anhelo que puso Dios. Y que Dios lo pone a todos sus hijos. El problema es que algunos quieren y otros no. Porque el Espíritu que Él pone en nosotros, aquel que nos anhela celosamente, quiere que nosotros andemos en la dirección correcta. O sea, por medio de su palabra. Pero muchas veces nuestra flojera,
nuestro desapego a las cosas de Dios nos impiden el crecimiento. Y no nos interesa. Y ya después nos vamos acostumbrando. Y si usted pregunta, hermano, ¿por qué no lee? Es que no la entiendo. No la entiende. Ya. ¿Cuántas veces lee la Biblia al día para entenderla? No, es que por lo mismo no la entiendo. Por lo mismo no la leo, porque no la entiendo. Le aseguro que si uno se pone a ver una serie que no entiende y le interesa ver la serie televisiva, se va a meter tanto en la serie que después la va a terminar entendiendo, porque hubo una preocupación por comprender. Si le aseguro que si usted lee otra cosa, un libro, no sé, oye, me recomendaron este libro, léelo, es bueno, y porque se lo recomendaron, así, oye, sí, realmente, al principio no lo entendía, pero después me fui metiendo, y ahora lo entiendo. El problema no es que no entienda la Biblia, el problema es que no hay intenciones de leerla. No hay una preocupación, no hay una verdadera intención de querer crecer. Ese es el problema. Entonces el salmista decía, en Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Oiga, es increíble que la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos 4:12, si mal no recuerdo, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando habla eso de que es viva y es eficaz, está dando a entender que la palabra de Dios hace todo lo que tiene que hacer. Si tiene que consolarnos, nos consuela. Si tiene que edificarnos, nos edifica. Si tiene que exhortarnos, nos exhorta. Es como algunos se conforman solamente con el horóscopo cristiano. ¿Usted no ha leído el horóscopo cristiano? ¿El pan de vida? A ver, ¿qué me dice el Señor hoy día? No, se equivocó el Señor. Este sí. Este versículo es mío. Hermano amado, la recomendación y la encomendación del Señor para nosotros hoy día es crezcamos en base a su palabra. Que la palabra sea un anhelo en nuestro corazón, que sea un anhelo. ¿Sabe por qué? Esto no es para después decir, oh, yo sé. Así que hermano, tengan cuidado porque yo sé. No, es para que justamente los que vienen conociendo a Cristo por primera vez, usted venga, lo tome y le enseñe, lo disipule. Y esa persona pueda crecer juntamente con usted en el Señor. Es una comunión. Dos preguntas. ¿Tenemos un deseo fuerte por aprender las Escrituras? Es una respuesta que usted se da en su corazón. ¿Tenemos un fuerte deseo por aprender las Escrituras? Y segundo, ¿es la palabra de Dios nuestro alimento diario? ¿Diariamente? ¿Es la palabra de Dios tan anhelante para mi vida que no puedo estar sin leer un momento, un pedacito de su palabra? Es una pregunta que la dejamos para que meditemos y podamos decir, realmente, claro, ahora entiendo, me falta crecimiento. Por eso no crezco. Porque parece que la palabra no es tan anhelante como yo pensaba, para mí. Póngase de pie, amado, por favor. Bendito Dios. Vamos a orar. Cada uno sabe más o menos en qué fallamos. Cada uno sabe. Nos conocemos. El apóstol Pablo decía, el Espíritu Santo da testimonio, o el Espíritu Santo me conoce, pero también mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia, cada uno, esa conciencia que Dios le puso, cada uno sabe, cada uno se conoce. Y si necesitamos que el Señor pueda empezar a enfocarnos y empezar a
adiestrarnos en su palabra, que pueda ser un anhelo, una búsqueda constante. Padre eterno, su palabra, Señor, que decíamos es viva y eficaz. Como le dijo usted, el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir. Señor, su palabra, Dios mío, que podamos anhelarla, que podamos desearla como ese pequeño bebé, Dios, que anhela la leche, que llora por consumir esa leche. Señor, permítanos, Señor, anhelar su palabra. Produzca en nosotros, Dios mío, un fuerte deseo por esta leche espiritual no adulterada, porque es la única forma de poder crecer. Que cuando, Señor, pase el tiempo, pueda mirar atrás y pueda decir, realmente, quizás no soy todo lo que debería ser, pero realmente no soy el mismo de que cuando llegué. No soy el mismo. Señor, gracias. Gracias porque su palabra nos hace meditar, nos exhorta, pero al mismo tiempo, Dios mío, nos consuela. Padre, bendiga su iglesia. Son 21 años, Señor, que se viven, Dios mío, diferentes circunstancias. Pero a pesar de todo lo que pueda ocurrir, Dios mío, usted siempre ha estado con su iglesia. Porque es una promesa. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y es una verdad, una realidad, Señor. Gracias. Gracias porque usted ha levantado, Señor, su obra y esta permanecerá, Dios. Gracias le damos. Bendiga, Dios mío, a sus siervos. Bendiga a la iglesia en general, a los departamentos, a los ministerios. Bendiga a cada vida y cada corazón. Y que el anhelo, Dios mío, de cada uno de nosotros pueda ser buscar su rostro en la oración y por medio de su palabra. Gracias le damos, Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor amado, por favor. Alabanzas a Jehová. Bendito sea su nombre.